y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth para proseguir, mis hermanos, en la exposición del libro de Ruth, el capítulo número 2. Los días jueves, mis hermanos, estamos siendo bendecidos, no solamente con la reunión de oración, la reunión de coinonía, sino que también estamos profundizando en el estudio de la soteriología. ¿Qué es este estudio de la soteriología? No es más bien que una rama de la teología que estudia la salvación y cómo ésta, mis hermanos, se produce. En ella estamos meditando, mis hermanos, con el hermano Hernani. Sin duda alguna estamos siendo bendecidos para con los participantes. Ahora, hay algo interesante, mis hermanos, hay algo puntual que quiero recalcar que veíamos en las primeras reuniones, y es el hecho de cuán importante es que podamos entender y conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado, conocer cómo se han desarrollado las diferentes situaciones y las cosas para que hoy como iglesia podamos sostener lo que sostenemos como doctrina, que podamos conocer nuestro pasado para que podamos entender quiénes somos como individuos y como cristianos por sobre todo. Meditábamos en estas reuniones cómo Agustín de Hipona proclamaba una sistematización de la salvación para un mejor entendimiento, ¿verdad?, de los hermanos en aquella época, aproximadamente en el siglo IV después de Cristo. Como 1000 años después, Lutero y Calvino proclamaban esta misma verdad y la defendían ante los herejes que salían. ¿Cuál era esta verdad, mis hermanos? La verdad de que somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, no por nuestros méritos, sino por el beneplácito de nuestro Dios omnipotente. Y esta verdad, mis hermanos, reconocer nuestra historia, reconocer nuestro pasado, a mí, mis hermanos, me llena de gozo, me llena a reconocer cómo la historia ha prevalecido, cómo Dios ha operado a través de hombres imperfectos, hombres pecadores, para preservar, mis hermanos, la riqueza de su evangelio. Y es así, mis hermanos, que nosotros no solamente tenemos más de 2000 años de historia, partiendo aproximadamente desde Agustín de Hipona, sino que más bien tenemos, mis hermanos, más años en la cual nosotros podemos meditar cómo Dios de forma soberana sigue operando. Y para ello, mis hermanos, vayamos a las Escrituras. Tenemos más de 2000 años en donde vemos el obrar de nuestro Dios. En Génesis, reconocemos, mis hermanos, en el principio que hubo una caída con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Y ante la caída hubo una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15 se nos indica que un día vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Y es así que en el Antiguo Testamento encontramos varias sombras, mis hermanos, de aquel Redentor que es prometido y que está siendo preparado. Y teniendo, mis hermanos, esto en mente, nosotros ahora mismo vamos a armar el rompecabezas de nuestra esperanza en el Evangelio y en Jesucristo. Y para ello vayamos a nuestra lectura en Ruth capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta finalizar el capítulo 2. Y dice así: voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vino Boz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos se le respondieron: que el Señor te bendiga. Entonces Boz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el
a cargo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espiar y recoger tras los segadores entre las segavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Booz le dijo: ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Allí pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, os ordenó a sus siervos diciendo: dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y la dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y le dijo a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Vos. Y Noemí dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y trigo, y vivía con su suegra. Y aquí, mis hermanos, tenemos nuestro texto. Nuestro texto que le vamos a desarrollar en 4 puntos. Primer punto, del versículo 1 al 3, la mano invisible de Dios. Versículo 4 al 13, la gracia inesperada de un redentor. Versículo 14 al 17, la generosidad que sacia. Y versículo 18 al 23, la esperanza restaurada. He puesto, mis hermanos, este sermón como título: Bajo las alas del Redentor, del Redentor. Y reconociendo, mis hermanos, nuestro contexto, como habíamos visto en el último sermón, en el capítulo número 1, nosotros vemos a dos mujeres que pasaron circunstancias adversas. Se quedaron sin marido, sin un sustento en un pueblo pagano. En aquel pueblo pagano escuchan que en Belén de Judea, en el pueblo de Dios, hay pan, hay comida, y deciden regresar a de las tierras de Moab a la tierra de Belén. Llegaron estas viudas con las manos vacías. Noemí, como veíamos, se encuentra desamparada y ya no quiere que la llamen Noemí, que significa placentera, sino que más bien quiere que la llamen Mara, que significa amarga. Ahora, el capítulo 1, como veíamos, el sermón pasado termina con una nota diciendo: y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
justo en una época, mis hermanos, donde iba a ocurrir algo que llevaría a Noemí de la desesperanza a la esperanza y al regocijo. Y vayamos a nuestro primer versículo, mis hermanos, y desglosemos el primer punto, la mano invisible de Dios. Dice así, mis hermanos: y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelet, el cual se llamaba Boz. Noten algo interesante, mis hermanos, en este versículo. Y no es simplemente un diálogo, sino que más bien el autor, mis hermanos, nos está señalando algo más allá. ¿Qué nos está señalando? Algo que nosotros como lectores lo podemos ver. ¿Por qué? Porque somos nada más que nosotros los que estamos recibiendo, mis hermanos, una información adicional para interpretar la historia de Ruth, de Boz y de Noemí. Ni Ruth ni Boz, mis hermanos, están conscientes de este hecho. ¿Cuál es el hecho? De que hay un hombre, un pariente, el marido de Noemí, familiar, que se llamaba Boz. Y esta es la información importante, mis hermanos, porque nosotros, en su contexto, conocemos quién él es. Dice versículo 2, Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelet. En medio de las situaciones, mis hermanos, en medio de las necesidades adversas de esta mujer, hubo algo que ellas tenían a su favor. ¿Y cuál es esto que ellos tenían a su favor? La cultura del pueblo de Israel, mis hermanos. La cultura del pueblo de Israel estaba en base a la palabra del Dios, de Dios. Dios había dejado instrucciones, había dejado leyes específicas a su pueblo a lo referente al cuidado de los más necesitados, como ser los pobres, las viudas, los huérfanos y los desamparados. Nos dice en Levítico capítulo 19, del versículo 9 y 10, cuando siegues la mies de tu tierra. Levíticos capítulo 19, versículo 9. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Dios había dejado, mis hermanos, instrucciones, había dejado leyes para su pueblo, para que ellos actuaran y se manejaran conforme a sus mandatos. Muy diferente a lo que por ahí nosotros vivimos hoy en día, mis hermanos, donde se recoge hasta la última semilla con tal de acrecentar el bien de cada uno. Dios estaba diciendo, mis hermanos, estaba queriendo, mis hermanos, que su pueblo no rebusque hasta el último rincón de su tierra, de su campo, sino que más bien dejara a los pobres para que ellos, cuando ellos vinieran a recoger, que ellos encuentren algo para su sustento. ¿Y por qué lo dice esto? La parte final de nuestro versículo lo dice en un imperativo: porque yo soy el Señor, tu Dios. Tienen que hacer algo diferente porque son mi pueblo, les dice nuestro Dios. Algo diferente a lo que normalmente haría los demás pueblos. Dios se estaba mostrando, mis hermanos, compasivo, misericordioso, y estaba queriendo que su pueblo actúe de la misma manera. Deuteronomio capítulo 24 nos dice en el versículo 19, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla, será para el forastero, para el huérfano, para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Versículo 20, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás ti. Serán para el forastero, para la huérfana y para la viuda. Cuando vendimie tu viña, no la repasarás. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto.
La cultura del pueblo de Israel, mis hermanos, estaba en favor de Noemí y de Ruth. Estas leyes, sin duda, habían proveído para las comidas y para el sustento de estas mujeres. Y aun si ellas recogían lo suficiente, las podía vender para poder solventar otros gastos. Y con esto, mis hermanos, vemos el beneficio de, de una cultura que está fundamentada en la palabra de Dios. Y no solamente una cultura o una sociedad, sino que nuestras vidas prácticas mismas, mis hermanos. Cuando la palabra de Dios no prima en nuestras vidas, prima un fundamento que es muy recurrente y normal en nuestras épocas. ¿Cuál es esta? La ley del más fuerte, donde no importa pisotear a los demás con tal de ganar un poco más y acrecentar nuestro bien. En el siglo XVI, mis hermanos, los pueblos, ciudades y naciones se fundaron, mis hermanos, en principios cristianos. Estas sociedades fueron beneficiadas con justicia y equidad, llegando a ser grandes y prósperas. Y aún en medio de nuestra época de pecado y de desmesurado, mis hermanos, descontrol, vemos que hay naciones que se fundaron en principios cristianos que aún tienen beneficios de esos rasgos con los cuales se fundaron. En contraparte, ¿qué observamos, mis hermanos, en nuestras sociedades? Encontramos culturas, mis hermanos, que van en contra de la palabra de Dios en la gran mayoría. Encontramos, mis hermanos, gobiernos que invierten más en campañas políticas, en marketing, antes que mejorar los presupuestos de las saludes públicas. Y esto, mis hermanos, puede ser una situación que puedo nombrar yo como una sociedad que no busca los designios de la palabra de Dios. Pero aún en medio, mis hermanos, de una sociedad en caos, en medio de una sociedad que no busca obedecer y seguir la palabra de Dios, nosotros podemos observar, mis hermanos, que la gracia de nuestro Dios, sigue latente. ¿Y por qué digo esto? Porque aún hay aún personas que no son creyentes, funcionarios públicos que aún no son corruptos. Aún hay personas que en medio de un semáforo en rojo paran, mis hermanos. Aún hay personas que ayudan al necesitado. Ruth y Noemí pudieron disfrutar, mis hermanos, de una sociedad que seguía los principios de la palabra de Dios, y sin duda alguna nosotros, como individuos, como pueblo, como iglesia, debemos rogarle, mis hermanos, a nuestro Dios que nos conceda una nación basada en principios más acordes a la palabra de Dios, que nos concedan más libres, que sean menos egoístas y menos codiciosos. Y yo sé que esto en nuestra mente puede ser muy imperceptible, que pudiera parecer algo muy imposible, pero recuerden, mis hermanos, para nuestro Dios no hay nada imposible. Dios dejó, mis hermanos, leyes que protegieran a los menesterosos. Y por esas leyes, Ruth pudo encontrar alimento en otro lugar y no sufriera el infortunio al ser ella viuda y al estar desprotegida. En Belén, mis hermanos, se seguían en parte la palabra de Dios. Se seguían las leyes e instrucciones que Dios había dejado, y esta salvó a Ruth y a Noemi. Ahora, si bien, mis hermanos, estaba el mandato y la instrucción de Dios para su pueblo, nosotros debemos reconocer el contexto de nuestra época, reconocer el contexto de nuestro pueblo. ¿Cuál es ese contexto? El contexto es la de los jueces. La época de los jueces, mis hermanos, como encontramos en el libro de los jueces, justamente es una época cruel, una época sin rey, una época donde el pueblo no seguía la ley de Dios. Y por ende, mis hermanos, al no seguir la ley de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por ende, no todos seguían estas instrucciones. Pero aún en medio, mis hermanos, de este contexto, aún en medio de esta realidad, nosotros encontramos nuevamente gracia y misericordia de Dios, proveyendo, mis hermanos, a Ruth un lugar en donde se temía aún la palabra de Dios y se seguía las instrucciones que Él ha dejado. Ahora, mis hermanos, reconocer que
La tarea de recoger las espigas no era un trabajo fácil. Había, mis hermanos, que laburar bajo el sol. Había que pasar horas y horas, mis hermanos, bajo ese día caluroso. Y por sobre todo, mis hermanos, no era nada, pero nada glamoroso este trabajo para aquella mujer. Era un trabajo duro, pero Dios había provisto, mis hermanos, esta ley para que los pobres pudieran hallar sustentos. Ahora, hay una verdad, mis hermanos. ¿Y cuál es esta verdad? Que Dios no da comida sin esfuerzo. ¿Y cuál es el principio de 2 de Tesalonicenses capítulo 3? Que el que no trabaja, no coma. Este es el concepto bíblico, mis hermanos. Dios puso una ley, una instrucción que protegía a los pobres, pero ellos no se debían quedar en sus casas osos. Más bien, tenían que salir a recogerla, debía salir a ganársela. Ruth tenía que salir y con esto, mis hermanos, observamos que ella era una mujer diligente, una mujer dispuesta a trabajar y Dios, mis hermanos, la bendice como ya lo veremos. Observando, mis hermanos, todo esto, pueden observar la mano invisible de nuestro Dios operando a través de estas vidas, operando a través de esta nación y de este pueblo, hilando todo, mis hermanos, para el bien mayor de estas mujeres. El capítulo anterior veíamos la desesperanza de estas viudas, veíamos la desesperanza por sobre todo de Noemí, quien, mis hermanos, se quedó sin sustento, se quedó sin quien la proveyera. Ahora, notablemente, mis hermanos, todo está paulatinamente cambiando. Providencialmente, mis hermanos, llegaron en la época de la época de la siega, de la cebada y del trigo. Y no solo eso, mis hermanos, sino que Ruth ya tiene dónde espigar para ellas, para su sustento. Y no solamente dónde, sino en el campo de quién va a espigar. Mis hermanos, la mano soberana de nuestro Dios de forma invisible va trabajando en la vida de estas personas. Y entendiendo, mis hermanos, esta mano invisible de nuestro Dios operando, hay un suceso que quiero compartir con ustedes. Ocurrido en los Estados Unidos, en la ciudad de Nebraska, en la iglesia bautista de Woodside, en el año 1950, donde el pastor debía recibir al grupo de alabanza para las 7:30 de la noche. A las 7 de la noche el pastor se encuentra en la iglesia. Para aquella época hacía frío, por ende prende la calefacción y se dispone a ir a recoger a su familia para luego venir a la iglesia nuevamente a la práctica del grupo de alabanza. Lo normal era que para las 7:15 de la noche todos los hermanos del grupo de alabanza ya estuvieran en el templo. Ahora, mis hermanos, providencialmente, cada uno de los miembros de este grupo de alabanza tuvieron diferentes inconvenientes. La hija del pastor se ramó el jugo en el vestido, por ende le tuvieron que cambiar y no llegaron para las 7:30, llegaron tarde. A un hermano no le arrancó el auto, por ende no pudo llegar temprano. A otros hermanos no pudieron llegar temprano porque el hermano que debía recogerle con el auto no le arrancaba el auto. Y luego comentando tras este suceso, otros hermanos no pudieron explicar cómo y por qué ese día no llegaron de forma puntual. ¿Y todo esto para qué, mis hermanos? Para que a las 7:20 horas de aquella noche una explosión derrumbara por completo aquella iglesia. ¿Por qué? Por causas naturales, por gases naturales, juntamente con la calefacción que quedó prendida. Con esto, mis hermanos, ¿qué quiero resaltar? Que hay más de 15 personas en aquel momento que providencialmente fueron salvadas. Con esto, mis hermanos, una vez más no es clara la providencia, la mano de Dios invisible operando a través de nuestras vidas, a través de la vida de su pueblo. Una divina providencia, mis hermanos, es la que sostuvo a Ruth, a Noemí y a este grupo de alabanza de aquella iglesia. Entonces, es bueno, mis hermanos, que nosotros tengamos presente que cuando nuestra visión humana caída esté oscura,
Que en cuando nosotros no veamos qué va a suceder mañana, que cuando no veamos cómo resolver un problema, tengamos, mis hermanos, paz, por mucho y muy difícil que sea. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque tenemos un Dios que va guiando. Su mano invisible, mis hermanos, nunca deja de obrar. Versículo 4. Y con esto iniciamos, mis hermanos, el segundo punto. Gracia inesperada de un redentor. Dice el versículo 4, y he aquí que vino voz de Belén. Observen, mis hermanos, cómo de forma providencial, de forma soberana, Dios va encaminando todo. Ruth, sin saber, mis hermanos, en qué campo ella terminó casualmente en el campo de Bos. Y de manera muy casual, mis hermanos, justamente ese día Bos va a ese campo. No una hora antes, no una hora después, en el momento preciso, en la hora exacta. Ahora, mis hermanos, el autor no nos está mostrando una casualidad. El autor, mis hermanos, nos está mostrando, miren como esas películas o series que solemos ver en donde se nos parte, vamos a decirle, la escena en dos pantallas, en donde se nos muestran, por una parte, la vida de uno de nuestros protagonistas, cómo va transcurriendo, y la vida del otro protagonista, cómo va transcurriendo, al final, ¿para qué? Para chocar en un momento, en un tiempo, para narrarnos una historia. Bueno, es esta la perspectiva y el recurso literario que nos está mostrando el autor. El autor nos quiere mostrar, mis hermanos, que Ruth salió a espigar. Ella no sabía dónde iba a espigar, no sabía qué le deparaba el camino. Ella no sabía a cuál campo irían a parar, ni ella sabía quién era vos. Pero Dios, mis hermanos, en su majestad, en su amor, en su misericordia, ha estado preparando todo para que Ruth recibiera gracia de un redentor. Y es así, mis hermanos, que vos llega en el preciso momento, justo en ese día, mis hermanos, a vos decidió irse a ese sector de campo donde Ruth estaba trabajando. Y dice en el versículo 4 que vos dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Aquí nosotros podemos observar, mis hermanos, algo sobre la vida de vos, sobre el carácter de vos. Evidentemente era una persona muy adinerada, por ello tenía campos, tenía personal, una persona sin duda alguna influyente, pero, mis hermanos, que tenía una buena relación con sus empleados, una relación de afecto mutuo. Observen ustedes que él llega al campo y le saluda con bendición, y sus siervos, en contraparte, también le saludan en bendición. Ahora, fíjense en el versículo 5. Entonces vos dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Inmediatamente, mis hermanos, vos fija su atención, fija su mirada en una joven que está trabajando. La historia, mis hermanos, comienza a dar un giro enorme desde este punto. El pesimismo del capítulo 1 empieza, mis hermanos, a desvanecerse con este aspecto de la historia. Hay una esperanza en el ambiente. ¿Y por qué digo esto? Pues nosotros sabemos, mis hermanos, la historia completa en su contexto. Sabemos que vos va a ser el redentor que Ruth necesita. Y qué maravilla, mis hermanos, observar cómo Dios de forma soberana está trabajando, está obrando, está permitiendo todo lo que está sucediendo. Ahora, mis hermanos, nuestro texto dice que vos dirigió su mirada hacia Ruth, hacia esta mujer. Y nosotros podríamos decir, uy, vos flechado, quedó enamoradísimo de esta mujer a primera vista. Ahora, nuestro texto, mis hermanos, nos indica que vos es una persona íntegra con grandes tierras. Y al visitar evidentemente una de ellas, ¿acaso, mis hermanos, no sería intrigante para usted, para mí, el saber quién estaba trabajando en nuestro campo? ¿Quién era esa persona que estaba aquel día?
Versículo 6 le dice vos a los segadores. ¿Quién es esta mujer? Versículo 6, el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. A lo que Ruth interrumpe y dice, te ruego que me dejes espiar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y recalca nuevamente el jefe de los segadores a vos, que ella vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Y observen, mis hermanos, en el versículo 8 cómo vos se dirige a Ruth en bondad, en ternura y en gracia. Oye, hija mía, una expresión fraterna, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino que quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Vos, mis hermanos, no solamente estaba dando permiso a Ruth para que ella pueda espigar, sino que lo dice que haga tras sus criadas. Y discretamente, mis hermanos, la estaba estaba protegiendo la integridad de Ruth, dando órdenes a los criados de que no la molesten. Y recuerden, mis hermanos, el contexto de nuestra época. Estamos en la época de los jueces, donde había mucha inmoralidad e idolatría, donde no había rey y cada quien hacía lo que bien le pareciera. Ante esa realidad, una joven extranjera, pagana, viuda y en una posición vulnerable, sin duda alguna, era ojo de los inmorales que había en aquella época. Vos ya se estaba anticipando ante esa realidad y la estaba protegiendo. No solamente le da permiso, sino que la protege. Y va más allá y le dice que bebiera de su agua. Para nosotros hoy en día, mis hermanos, es fácil compartir un vaso de agua, una botella de 1 litro, de 2 litros, ante la persona que lo está necesitando. Incluso le vamos a poner un hielo de agua, un hielo para que el agua se torne fría y sea más refrescante ante esa persona, ¿verdad? Ahora, la realidad de aquella época es, mis hermanos, que ante aquel calor abrasador del campo, los segadores debían ir a buscar su agua en el pozo. Y el pozo, mis hermanos, no quedaba a cada 100 metros, no quedaba a la vuelta de la esquina. Vos le está diciendo a Ruth que bebiera del agua que sacaban los siervos y nadie le iba a decir nada. Qué gracia, mis hermanos, qué bondad, qué misericordia estaba mostrando vos para Ruth. Y esto ella evidentemente lo nota en el versículo 10, bajando su rostro en tierra y le dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, mis hermanos? Aquí no podemos observar o no pueden observar, mis hermanos, la muestra, la gracia de Dios que tuvo también para con nuestras vidas. Esta gestión de la gracia y la misericordia es un tema principal en el libro de Ruth, que no es más que una figura, mis hermanos, de la gracia, la misericordia, la compasión que Dios tiene para con nosotros, pecadores, extranjeros, que no merecemos de su bondad. Ruth no podía entender por qué vos había mostrado tanta gracia para con ella. Ella siendo viuda, ella siendo extranjera, estando en la parte más baja de la sociedad. El autor nos indica que Ruth estaba consciente de esto. Cuando ella salió a espigar en la mañana, sabía que ella podía ser maltratada por su situación. Sabía que ella podía ser avergonzada. Mas lo que no esperaba, mis hermanos, es que recibiera tanta gracia y reacciona con asombro ante esa situación. Y esto lo vemos nuevamente en el versículo 13, donde ella le dice nuevamente a vos, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Aquí nosotros podemos resaltar, mis hermanos, algo, y es el carácter de Ruth, el carácter de una verdadera mujer piadosa. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, mis hermanos, nos indica
este carácter piadoso de una mujer. Dice en el versículo 3, y que vuestro, de primera de Pedro capítulo 3, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestido lujoso, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, el cual es precioso delante de Dios. Mis hermanos, Pedro está indicando que una mujer piadosa, que la mujer piadosa debe esperar en Dios, estando sujeta a su marido, con una actitud serena, delicada, muy a pesar de las circunstancias adversas que pueda estar atravesando. Esto, mis hermanos, representaría, como dice nuestro texto de Primera de Pedro, algo precioso delante de Dios. Dios que a su tiempo, mis hermanos, va a responder, va a bendecir y va a sustentar a su hija, tal cual nosotros vemos reflejado en Ruth más adelante. Y es así, mis hermanos, que Bot observa esta piedad que muestra Ruth y le dice en el versículo 11, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Había llegado a los oídos de vos la ruta de Ruth, la ruta que ella había hecho con Noemí, que había dejado su familia, mis hermanos, que había dejado su pasado, todo para venir a refugiarse bajo las alas del Dios omnipotente. De manera, mis hermanos, que nosotros con esto podemos observar a vos viéndose a sí mismo como instrumento de Dios, no solamente mostrando bondad y gracia para con ella, sino que rogándole a Dios que la recompense por lo que ella había hecho. Ahora, ¿quiere decir esto, mis hermanos, que Ruth se había ganado el beneficio de Dios por el mérito de sus buenas obras para con su suegra Noemí? La imagen, mis hermanos, que nosotros observamos aquí no es la de una empleada que tras todo un mes de trabajo llega a fin de mes y recibe el pago de lo que había hecho. No, mis hermanos, más bien se nos responde la última parte del versículo 12 de lo que representa, y es que le dice vos a Ruth, y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios Rey Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y esta realidad también nos encontramos por parte de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al pueblo de Israel, a los judíos, en Mateo capítulo 23, versículo 37, donde les dice, Jerusalén, Jerusalén, a la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué ellos no quisieron, mis hermanos? ¿Por qué no quisieron escucharle? Porque evidentemente estos fariseos se justificaban a ellos mismos. Eran arrogantes y no se doblegaban. Se creían ellos en ellos mismos con derechos, con méritos de recibir la bendición de Dios. Ruth, mis hermanos, ha reconocido su condición y ha venido a refugiarse bajo las alas del Dios vivo y verdadero. Y vos, mis hermanos, está observando este comportamiento y lo interpreta en términos de fruto de la fe de ella y de la gracia en ella de nuestro Señor Jesucristo. Bendita, mis hermanos, y gloriosa gracia que no solamente ha alcanzado a Ruth, sino que nos ha alcanzado, mis hermanos, a nosotros, no por nuestros méritos, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino que por el puro afecto de la misericordia de Dios, que lo vemos reflejado, mis hermanos, en la vida de esta persona, que lo vemos reflejado en este texto. Ruth, sin merecerlo, mis hermanos, estaba recibiendo gracia sobre gracia de quien sería su redentor, como lo veremos más adelante, ¿no? Versículo 14, y vemos nuestro tercer punto: generosidad que sacia. Y a la hora de comer, versículo 14, Boaz le dijo a Ruth, ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores
Y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a su siervo diciendo: dejadla espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Vos, mis hermanos, no la deja a Ruth que espigue el mínimo permitido por la ley, sino, mis hermanos, que va más allá. Le invita a comer, y noten el versículo: él le invitó. La honra, mis hermanos, la protege y la provee abundantemente. ¿A quién, mis hermanos, le recuerda esta generosidad? A quien nos rescata, mis hermanos, de nuestro pecado, nos salva, nos redime, nos mantiene cada segundo de nuestras vidas en su gracia y en su misericordia. Ruth no le exige nada a vos. Ella depende, mis hermanos, de su bondad, y pues Él le da más allá de lo que ella jamás podía esperar. Este pasaje, mis hermanos, es una ilustración viviente de Efesios capítulo 3, versículo 20, donde nos dice: a aquellos cristianos, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El detalle de que ella comió, mis hermanos, hasta quedar saciada y que le sobró es significativo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no solamente ella se llena su necesidad inmediata, sino que va mucho más allá. Y con esto, mis hermanos, nosotros encontramos ¿qué? Encontramos, mis hermanos, una realidad: que nosotros, siendo pecadores, hemos sido colmados de la gracia y la misericordia de Dios. Y no solamente eso, Señor, mis hermanos, sino que hemos sido colmados, mis hermanos, de dignidad, de honra, y tenemos algo seguro, algo incorruptible, mis hermanos, y es que estaremos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Es esta generosidad, mis hermanos, que sacia, la que vos extiende, mis hermanos, por la providencia de Dios a Ruth y a los suyos. Versículo 18, iniciamos el cuarto punto: esperanza restaurado. Luego de esta generosidad, mis hermanos, que Ruth ha recibido, se predispone a ir junto a Noemí. Dice el versículo 18: y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Al ver, mis hermanos, Noemí todo lo que Ruth había traído, no puede hacer otra cosa más que bendecir al bienhechor humano que había facilitado, mis hermanos, tanto alimento. Estuve investigando, y un efa de cebada o trigo, mis hermanos, representaba aproximadamente unos 13 a 15 kilogramos de una buena bolsa. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, a Noemí viendo a Ruth viniendo a dar una bolsa de 15 kilogramos? Y no solamente una efa de cebada, o sea, una bolsa de 15 kilogramos, sino que venía también con lo que a ella le sobró de lo que vos le había dado de la cena. O sea, venía cargado esta mujer, mis hermanos. Y quizás no logremos entender la necesidad que estas mujeres estaban pasando, la necesidad que estas mujeres estaban atravesando. Pero podemos observar, mis hermanos, la reacción de Noemí, que da, mis hermanos, gracia en el primer momento. Bendito sea el Señor por el bienhechor humano que nos ha provisto de estos alimentos. Imagínense, mis hermanos, cómo cambia la actitud de Noemí. Lo que ocurre en su corazón en ese momento, mis hermanos, al enterarse de que ahora tenían abundante comida, mis hermanos. Y no solamente eso, sino que al enterarse de algo más grande, y es que había un pariente suyo que había ayudado a Ruth. Porque Ruth le informa a su suegra con quien había trabajado, y dice: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boz. Y Noemí entonces dice: sea nuevamente, agradece, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo Noemí también:
El hombre es nuestro pariente, uno de los nuestros parientes más cercanos. El cielo, mis hermanos, el cielo se había iluminado para Noemí. ¿Se recuerdan ustedes cómo había terminado el capítulo 1? La desesperanza de Noemí, creyendo no tener nada, creyendo estar desamparada. Su teología en el capítulo 1 era: la mano del Señor está sobre mí. Mas ahora, mis hermanos, empieza ella a recordar aquel Dios vivo y verdadero que había obrado en el pueblo de Israel, del que ella estaba consciente. Se estaba empezando a recordar de aquel Dios soberano que suple a los suyos y dice: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Repentinamente, mis hermanos, la amargura de una mujer había desaparecido. Al principio del capítulo 1 vemos que Ruth le pide permiso a Noemí para ir a espiar. Noemí se lo da y le dice: ve, hija mía. En sus palabras no hay ninguna palabra de bendición: que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que guarde tu camino, que guarde tu trabajo y que vengas próspero. No. Mas ahora, mis hermanos, en su boca hay bendición, hay agradecimiento, mis hermanos, para aquel Dios vivo y verdadero que está supliendo a sus necesidades y suple a los suyos. Noemí, mis hermanos, ha recordado lo que antes no veía: aquel Dios soberano que posee control absoluto sobre todas las cosas que acontecen en esta tierra, en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Este es nuestro Dios, mis hermanos, un Dios misericordioso y bondadoso. Y ante esta realidad, mis hermanos, en donde Noemí está como anonadada con todo lo que le está aconteciendo, Ruth parece no acreditar todo lo que Noemí está procesando, y ella continúa redactando o contándole a ella la cosa asombrosa también que le había ocurrido aquel día, y le dice en el versículo 21. Entonces Ruth la moabita le dijo: además, él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de la cebada de trigo, y vivía con su suegra. Observemos, mis hermanos, en esta parte final que nuestro autor, el, el hincapié que da nuestro autor, nos dice que Ruth se quedó espigando hasta el final de la cosecha de la cebada. Y esta cosecha de la cebada aproximadamente duraban unos 2 meses, o sea que Ruth estuvo trabajando durante 2 meses aproximadamente, y todo este tiempo se quedó con Noemí, por lo que dice nuestro texto. Y como vamos a ver en el capítulo número 3, en la próxima exposición, veremos, mis hermanos, que Noemí va a armar un plan. ¿Para qué? Para que Ruth sea redimido por vos. Entonces, entendiendo lo que va a venir, déjenme suponer, mis hermanos, que Noemí, tras esos 2 meses donde Ruth estaba trabajando, estaba espigando, y ella, al enterarse de que había un pariente que podía redimirle, ella, mis hermanos, estaba programando, maquinando de alguna manera. Esto digo, déjenme suponer que ella, mis hermanos, estaba de alguna manera pensando en cómo se podían dar estas circunstancias. La realidad es, mis hermanos, que la esperanza ha comenzado a brotar. La esperanza ha comenzado a restaurarse mediante la providencia de Dios a través de la fidelidad de Ruth y la gracia de vos. No solamente con grano, sino con propósito, mis hermanos, y dirección. Ahora, el término, mis hermanos, que Noemí usa para referirse a vos es Goel, una palabra en hebreo que significa pariente redentor. Una figura, mis hermanos, legal que podía rescatar a su familia, que podía nuevamente restaurar sus propiedades e incluso casarse con una viuda para preservar el nombre de la familia, como es costumbre y lo vemos en Levíticos o en Deuteronomios. Y esta figura, mis hermanos, esta figura apunta a quién como tema central del libro de Ruth: a Cristo como nuestro Redentor definitivo. Es este el tema principal
del libro y en todas las escrituras. Cristo como nuestro Redentor infinitamente mejor del que Dios proveyó a Ruth o a Noemí. Jesús, mis hermanos, es nuestro pariente al tomar forma humana, no redimiendo a ángeles, sino que redimiendo a seres humanos como tú y como yo. Se identificó, mis hermanos, con nosotros, se hizo carne, padeció lo mismo que nosotros, pero lo hizo sin pecado, cumpliendo, mis hermanos, perfectamente la ley de Dios, pudiendo así, mis hermanos, pagar el precio por nuestro rescate, por su preciosa sangre en aquella cruz. Nadie, mis hermanos, obligó a vos a redimir a Ruth. Lo hizo por gracia y misericordia, mis hermanos, y Cristo lo hace voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 18 nos dice que nadie me quita la vida, sino que yo la doy por vosotros. Fue a la cruz, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por nosotros, por misericordia, por amor a nuestras vidas, por ti y por mí, mis hermanos. Y no solamente nos provee alimento por un tiempo, sino que, mis hermanos, Él rescata nuestras almas de la muerte por el tiempo y la eternidad. Él nos adopta como su familia y nos asegura una herencia incorruptible, como nos dicen en Romanos capítulo 18, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La pregunta, mis hermanos, la pregunta a mi amigo o amiga que te encuentras en esta mañana pensando en esta realidad. ¿Eres tú como Ruth, sin esperanza, necesitado y sin derecho? Hay una verdad, y es: ven a Cristo. Él es tu Redentor. No mira tu pasado ni tu origen. No sigas espigando, mi hermano, mi amiga, en aquellos campos que nos hacen. Hay pan abundante en la casa de nuestro Redentor, en la casa de nuestro Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en fe en aquel Redentor. Hoy, mi hermano, hoy, mi amigo, que aún no ha profesado fe en nuestro Señor Jesucristo, Él te llama. Él te llama a ti para que te refugies bajo las alas de aquel Dios omnipotente. Y por último, mis hermanos, y nos ponemos en pie. Para ti, mi hermano cristiano, para ti, mi hermano que has profesado fe en nuestro Señor Jesucristo, hay dos cosas de forma práctica a llamar. Primero, confía, mi hermano, en la providencia de Dios, incluso, mis hermanos, en tiempos de sufrimiento y de escasez. Tienes un Dios soberano, tienes un Dios omnipotente en control de todo. Confía. Y segundo, de forma práctica, mis hermanos, sé instrumento de la gracia como lo fue vos. Vive generosamente, con justicia y compasión. Oremos, mis hermanos.